Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Estamos hablando sobre la falta del agua en el norte de la República. Chihuahua y sé que también Sonora están sufriendo ciertas faltantes en varias zonas, mi querido Marco Paz. Y tú traes un tema sobre tecnologías para transformar desiertos en tierras fértiles. Muy apropiado este tema. Así es, mi estimado Eduardo. Desafortunadamente, producto de no controlar el cambio climático, se ha afectado los ciclos de lluvia en todo el mundo, pero particularmente en México y en el norte del país ha sido desastroso el tema de la sequía. Cada año llueve menos, lo cual hace que se pongan en riesgo más cultivos y la producción de ganado y dependamos más pues de estas presas que no son suficientes para dar abasto. ¿Te acuerdas hace algunos años a Durango se le tuvieron que mandar pipas de agua desde otros lugares del país porque se quedó sin agua a Durango? Antes del actual gobernador, creo que era Herrera el gobernador, exacto, se quedaron sin agua. Terrible, una sequía terrible. Y no solamente es la sequía para producir, también para el consumo humano y afecta principalmente a la gente más pobre. Tenemos una deficiencia en infraestructura hidráulica en todo el país. Es un tema que no hemos abordado suficientemente bien, el tema de la sequía. Pero hay alternativas, Eduardo. Mira, la FAO dice que es un tema que está creciendo en el mundo, que la disponibilidad de agua este año ha bajado 6% en promedio en el país, en los ecosistemas naturales. Pero en promedio, pese que en el centro y en el sur ha crecido mucho, lo cual significa que en el norte y el noroeste ha dejado de haber lluvia. Algunos calculan 30% menos que el año pasado. Dicen que ya se han transformado el 70% de todos los ecosistemas y que en el 2050 esto va a crecer el 90%. Por eso hay que buscar otras alternativas. Y aquí sale a la luz una startup noruega que implementó una nueva forma de resolver el problema de convertir estos grandes desiertos en valles. ¿Y cómo lo hace? A través de una sustancia que recubre la arena con una capa de arcilla de 1.5 nanómetros de espesor. ¿Qué hace? Crea un revestimiento para que se adhiera la humedad y sea absorbido y sea conservado por la tierra y no baje al subterráneo. De tal manera que permite que tú puedas plantar algún tipo de cultivo y se mantenga esa humedad para que pueda crecer. Lo maravilloso de esta nueva esponja que retiene esa humedad es que el proceso de recuperación de fertilidad dura 7 horas. En 7 horas lo puedes lograr. Ahora, las malas noticias es el costo. Cuesta actualmente entre $2 y $5 por metro cuadrado. Una cantidad muy importante. Yo no sé si es caro o es barato en términos de agrícolas, no lo sé. Carísimo, porque las extensiones que se requieren para el cultivo son miles y miles de metros cuadrados. Y la otra, faltan estudios, todavía están en ese proceso para ver qué consecuencias podría tener los ecosistemas en el mediano y largo plazo. Te quiero decir algo. Desde la Revolución Verde del doctor Norman Borlaug, que se hizo aquí en el Valle del Yaqui, en Sonora, donde se le dio el Premio Nobel de la Paz. Exacto, de hace rato no tenemos un avance de este tipo. Es urgente entrarle por la vía de la tecnología, porque está claro que el cambio climático hemos fracasado totalmente en tratar de parar sus consecuencias. Tenemos que apostarle a la tecnología y tenemos que buscar otras alternativas de un manejo más integral y programas contra la sequía que en este país no tenemos. Paola. Bueno, a ver, no, pareciera que estamos hablando de algo de ciencia ficción y sabemos que hay muchísimos científicos suizos, científicos inclusive de la NASA y científicos también que vienen de Rusia, que de hecho llegaron a México hace algunos años a presentar proyectos. Uno es, si no me equivoco, Marco, es que hacían como que bombardeaban las nubes y eso generaba lluvia. Pero hasta hace poco se hizo un descubrimiento que fue cómo poder generar que donde no hay agua pueda llover. Estos científicos ahora están en Israel siendo utilizados porque también son tecnologías, lo que decías, son tecnologías que cuestan mucho, pero definitivamente tenemos que voltear a ver esto porque hay zonas que están muriendo literalmente por falta de agua, las sequías, la gente y sobre todo también que no se han implementado sistemas de la agua pluvial,
en fin, cosas que no tenemos, que deberíamos de tener, porque México es un país donde llueve y cuando llueve se puede guardar esa reserva de agua. Entonces, yo lo veo es que 2/3 extraordinario. partes del territorio nacional son zonas áridas. Exacto. Sí, pero se puede hacer llover. Se nos olvida, y la zona árida a veces llueve, pero la tierra no es fértil y se va el agua. Ahí está el problema. Sí. Hay que transformar la tierra, número uno. Exacto. Esta tecnología. Luis Miguel González. Creo que lo primero, incluso antes de pensar en soluciones milagrosas de la tecnología, es empezar a hablar con normalidad del problema del agua que tiene México. No ocupa en nuestro radar el lugar que merece. Hablamos de cualquier cantidad de tonterías y el agua aparece muy marginalmente en nuestras conversaciones, ya no digamos en la discusión de las políticas públicas. Les apuesto que no va a haber una discusión sobre el agua en el paquete económico y en el presupuesto. No lo creo. Lo más probable es que sea al revés, que las noticias que escuchemos es que se están limitando las inversiones necesarias en materia de infraestructura hidráulica. Es un tema que después de la creación de la Comisión Nacional del Agua ha permanecido totalmente en la marginalidad. Es un tema que en el futuro va a ocupar un espacio creciente, no solamente desde el punto de vista económico, de sustentabilidad de las ciudades, sino también de nuestra capacidad de producción agrícola y ganadera. Es un tema totalmente olvidado. Es urgente rescatarlo y ponerlo en la mesa las prioridades. Hay un tema de capital humano. Alguna vez escuchaba, no tenemos suficientes meteorólogos, por ejemplo. Bueno, no tenemos neumólogos para atender el COVID. Exacto. Imagínate. Todo es capital humano al final. Todo es capital humano y tenemos un sistema educativo fallido que no genera esa gente. Félix. Nos sorprendemos también, y da gusto de que volteas y ves en Noruega, que desarrollan técnicas como esta. En México, increíblemente, tenemos científicos que se dedican a esto y que son buenos. Desgraciadamente les falta dinero para investigar. Hay un científico, ahorita olvido el nombre, que está en Morelos y que lo que hace es cargar unas especies de piedritas como de arena para gato, con los minerales que requiere cada zona y cada cosa que se plante, desde árboles hasta hortalizas. Y entonces carga estas piedras con los minerales exactos que requieren esos cultivos para crecer en el 20% del tiempo. No tiene nada artificial. Y esa es una técnica mexicana que desgraciadamente no ha podido crecer por falta de apoyo, por falta de inversión. Porque los gobiernos de México, no solamente sino todos los anteriores, nunca le han dedicado dinero a ciencia y tecnología. Es la triste realidad. No hay, o sea, ya vimos desde el principio del programa, no hay dinero, entiéndanlo, que se les meta a la cabeza. No hay dinero que alcance. Y mientras en esta administración a la iniciativa privada se les califique casi como traidores de la patria, pues no van a estar invirtiendo el dinero. Hay una cosa, no hay que generalizar, etcétera, etcétera. Hay una cosa muy relevante, es el país en términos de ciudades ha crecido mucho más en las zonas que no tienen agua. Entonces, parte de la crisis del agua en el norte tiene que ver con la migración interna. Claro. En realidad hay un problema de fondo. Tú lo bien dijiste ahorita, Luis Miguel. No está el tema del agua en las prioridades de las políticas públicas. Hay poca información, poca planeación, y hace rato que no tenemos un plan de mediano y largo plazo integral en el manejo del agua. La crisis nos está alcanzando, ya nos alcanzó, y en algunos lugares trae un grave contenido social que va a hacer este tipo de revoluciones como la que está habiendo en Chihuahua, como la tenemos en el sur del estado de Sonora y como lo tenemos en algunos lugares de Sinaloa. Vienen temas bastante graves. Ahora, en términos generales, México más o menos tiene disponibilidad de agua. Lo que pasa es que, como bien dice Eduardo, 2/3 partes una zona árida y una tercera parte tiene agua hasta de sobra. Es el sureste. Puede darse caso que tengamos inundaciones y sequías al mismo tiempo en este país. Hay que tener una visión de país para resolver el tema y no la estamos teniendo y no estamos invirtiendo. Estamos incubando un grave problema productivo y social de cara al futuro y no lo tenemos visibilizado. Hace unos años BBVA hizo un estudio sobre la vulnerabilidad de México frente al cambio climático y concluyó este estudio que enfrentan y están bajo un alto riesgo de vulnerabilidad
Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco, Estado de México y Tabasco. Uno diría, pero ¿por qué Tabasco tiene mucha agua? Porque en un momento se va a estar inundando ese estado y nadie va a poder vivir en Tabasco. O sea, en uno falta el agua y en otro no falta el agua, pero te sorprenderías que están en un medio, en una vulnerabilidad media. Baja California, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Puebla, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo, porque también en algunas zonas, en Chiapas hay ciertos procesos ya de certificación, porque han talado todo y están quedando sin bosques. O sea, traemos un lío. Y si ustedes ven el presupuesto, para medio ambiente se le bajó el presupuesto. Bueno, nomás para poner, la crisis del COVID recomienda que la gente se lave las manos. Más o menos 10% de la población no tiene acceso a fuentes de agua seguras a lo largo de un día. Créeme. 10% de nuestra población. Para concluir, Marco. Yo creo que es un tema muy grave. La ciencia y la tecnología nos pueden dar alternativas, pero si no tenemos un plan integral de mediano y largo plazo, estas soluciones no van a poder avanzar. ¿Y para esto se necesita qué, Marco? Se necesitan dos cosas: recursos y políticas públicas. Estamos amolados. No digas eso, Félix, no pierdas la fe. Exacto, hay que tener fe, urge. Se nos está escapando el futuro y las consecuencias pueden ser desastrosas. Sí. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.